Aunque la Ley General de Salud prohíbe remunerar económicamente al donante de sangre, el pago por ese servicio es una práctica común en el país, a la que se ven obligados a recurrir los bancos de sangre y los familiares de pacientes que requieren sangre o hemocomponentes para atender una emergencia médica. El Hemocentro Nacional ha ejecutado una serie de acciones para lograr la disponibilidad de sangre gratuita para la población. No obstante, pese a esos esfuerzos en el país, la demanda supera la disponibilidad de esa sustancia esencial para la vida. Hoy nosotros recibimos en 55 minutos al doctor Pedro Singh, que es el director del Hemocentro Nacional. Doctor Singh, buenas noches. Muy buenas noches. El tema de la sangre es un tema que lo hemos clasificado como apasionante, complejo y calamitoso. Vamos a comenzar por lo apasionante. Es apasionante porque cuando uno hace y lleva a cabo la gestión para crear la cultura de donación y uno sabe que con una donación puede salvar 3 vidas, eso apasiona y permite que tú tengas un tránsito hacia un ámbito correcto, el cual hay que atravesar por etapas. Es complejo porque debemos de trillar el camino de diferentes componentes, o sea, primero la promoción para crear el donante porque es el insumo, luego el tránsito dentro de lo que es, digamos, la facilidad, en este caso el Hemocentro Nacional, y entonces va a atravesar áreas que van desde la calidad del producto y sin olvidar que es importante que sea segura y oportuna. Y finalmente lo calamitoso porque tenemos un déficit en el país de más de 300.000 unidades de sangre. Por eso, ustedes, familia dominicana, cuando tienen una urgencia de sangre, es tremendo. Y hasta hemos vivido en el ámbito hospitalario y clínico la impotencia cuando uno indica una sangre y se retarda ese proceso para la transfusión sanguínea. La cantidad de donantes que tiene el Hemocentro Nacional, la posibilidad que tiene la gente de ir a buscar y encontrar sangre o donantes, y la situación del país de que recurrentemente nosotros vemos por las redes sociales que la gente pide donaciones de sangre. ¿Cuál es la estadística actual que tiene tal vez el Hemocentro Nacional para decirnos cuántas reservas tenemos, cuánto se despacha del Hemocentro y si hay algún, digamos que aproximado, de qué cantidad de sangre se utiliza semanal, quincenal, mensualmente y se requiere al Hemocentro Nacional? Bien, vamos a ver si a mi edad yo puedo contestar las 16 preguntas, todas interesantes sin duda. Pero yo creo que lo importante es saber qué ocurre en el mundo para que la gente entienda cuál es la dificultad. En el mundo se colectan 118.4 millones de bolsas y de ellas el 42.8% en poblaciones o países de alto ingreso económico. Y en el mundo solo 16 están en esa condición. La tasa de donación de España, por ejemplo, que es el país que más dona en el mundo entero, es España. Luego de España, Estonia y luego Croacia. Entonces, en República Dominicana, la tasa en España es 36.4 por cada 1000. Aquí, ingreso moderado bajo debería de ser 6.6 por 1000. Estamos en menos de 1%. En menos del 1%. Entonces, ya ahí está por qué razón nosotros hablamos de calamidad. En el Hemocentro Nacional, bueno, el Hemocentro Nacional nace de la ley 216-20, que crea la Red Nacional de Servicios de Sangre y el Hemocentro Nacional como centro de acopio, procesamiento, almacenamiento y distribución en 20 nodos. Un nodo, un banco de sangre. Entonces distribuido en todo el país, por eso por etapas. Entonces, ante la pregunta interesante que haces, nosotros creamos la URRE, Unidad de Respuesta Rápida de Emergencia Transfusional, y hemos colocado cerca de 3.500, 3.600 unidades. La colecta, actualmente nosotros tenemos registrado 8.350 donantes y han donado 4.700 y hemos despachado cerca de 4.000.
en 4 meses. Entonces, la dinámica, porque estamos todavía en medio de una pandemia, entonces eso nos ha restringido, pero todos los días tenemos donaciones. Todos los días, 2 tipos de donaciones. ¿Se le paga a la gente para que done? No, No, está prohibido. está prohibido. Nosotros allá tenemos la sangre con ribete de gratuidad, es gratuita, y la llevamos. Ah, la entrega. Sí, al centro, porque hay que validar. Tú tienes una necesidad, envías la indicación médica de la sangre con una copia de la cédula, una captura de la ARS si tienes, y entonces allá se valida. Se lleva al hospital y allá tienen que llenar, o a la clínica, un documento. Entonces así tenemos la certeza de que va a llegar al paciente. ¿Cómo se consigue la sangre en el Hemocentro Nacional? Esa es la forma de validarlo. Puede ser llamando. Exacto, llamando, yendo personalmente, Yendo mandando personalmente, una solicitud. No tiene costo exactamente. alguno. No tiene costo alguno. Es gratuito. ¿Cómo se mantiene el Hemocentro Nacional entonces? Tiene la sostenibilidad 2 ámbitos importantes. El primero, que es el de mayor fortaleza, es el Estado, el gobierno. Pero el que viene por ahí ya es las ARS. Las ARS actualmente, ellos lo que hacen es que pagan la administración de la sangre, la aplicación. No. La ley dice que tienen que pagar el procesamiento. Entonces, ambos polos, me parece que cuando tengamos ya unos niveles de producción óptima, que a la vez va a disminuir el coste de la bolsa porque entraríamos en lo que se llama economía de escala. Entonces, estamos prestos para eso, realmente. Cuando nosotros hablamos de la pandemia del COVID-19, hay necesariamente que remontarse a una época en la que mucha gente caía en estado de gravedad, en el que inclusive se habló de transfusiones de sangre por complicaciones que tenía la gente. Muchas de esas personas que tenían ya enfermedades precedentes, tenían enfermedades de referencia, y eso les complicaba el cuadro. ¿Cómo le fue al Hemocentro en medio de la situación del COVID? Que todavía no hemos salido de eso, pero ya las cepas son distintas, menos gente presenta síntomas de gravedad. ¿Tuvieron ustedes alguna participación en alguna etapa del COVID-19? Hemocentro Nacional, en términos operativos, es de la época de Omicron, fundamentalmente, enero de este año. Aunque aperturó el 25 de noviembre del 21, pero noviembre, diciembre, prácticamente en la época de Omicron, y en enero tuvimos que suspender 18 colectas que teníamos. ¿Por qué? Porque las empresas llamaban, mira, no quieren donar por el problema que esta cepa diezmó realmente la colecta, no aquí, en el mundo entero. O sea, que cuando usted dice que la cepa diezmó, ¿usted está hablando de Omicron? Sí. Diezmó la gestión de ¿Pero colecta por de qué? sangre. Porque la gente no quería donar, porque los centros... Tenían temor de donar, La gente tenía temor en el ¿por mundo. qué? Bueno, porque tú sabes, es una cepa nueva para enero y entonces se temía de que se debilitara. ¿De que la gente se debilitara? Sí, porque hay un concepto y hay mitos. Ese es uno de los mitos que tenemos que desplazar, que la gente se debilita cuando dona. Eso no es verdad. ¿Y cuál es la verdad? No, la verdad es que cuando tú donas, eso tiene sus puntos estelares. La mujer debe tener 12.5 gramos de hemoglobina o más, el hombre 13.5. Partiendo de eso que necesitamos como principio ya de volumen hemoglobínico, entonces inmediatamente la sangre comienza a salir por el conducto, ¿no?, que se coloca, la médula ósea, su parte eritroide, comienza a funcionar. Y en 2 semanas prácticamente tú tienes. Recupera lo que donaste. Así es. La mujer puede donar 3 veces al año. Solo y 3 veces al año. Y el hombre 4 veces. Hay algunos mitos en torno a la donación de sangre, que bueno, la gente que tiene tatuajes no dona, y otras características similares. Quiero saber si todavía se mantienen esos mitos.